Buenas tardes nuevamente, continuamos en directo aquí en Gran Vía, en Huelva Televisión, pues son las 7 menos 25 de la tarde y hasta ahora toca hablar de consumo, pero antes volvemos a recordarles que mañana Jamones Badía abre nuevas instalaciones, las inaugura en el polígono comercial Nuevo Molino. Si usted va para allá y compra por un importe superior a 60 euros, se entrará en el sorteo de una paletilla. Se van a sortear 150, pero aquí también en Huelva Televisión vamos a sortear otras 6. Nos sumamos a esa iniciativa y hay que responder a una pregunta, pero antes de formular nuevamente esa pregunta, escuchamos el mensaje de Juan Badía. En principio lo que tenemos es una paleta de bellota de 4,5 kilos y de regalo otra de 4 kilos de cebo por 69 euros. Y además un jamón de cebo que se vende por el mismo precio que el blanco, porque un jamón de 8 kilos aproximadamente, venderlo por 69 euros, pues eso es un regalo. Por lo tanto, esa es una de las muchas cosas que tenemos. Bueno, pues son algunos de los productos que tiene en su nuevo establecimiento Juan Badía, de Jamones Badía. Y bueno, la pregunta que le hacemos aquí es ¿cuánto vale un jamón de 8 kilos en Jamones Badía? El teléfono al que tienen que llamar es el 666-427-180. No sé si aparece en pantalla, si lo pueden poner los compañeros. Precisamente, ahora mismo tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola. Hola, buenas tardes, ¿quién eres? Soy Juan Antonio. Juan Antonio, buenas tardes. Lo intentaste hace un ratillo, ¿no? Juan. Sí. ¿Me escuchas? Que hace un ratillo llamaste tú también, ¿verdad? Sí, pero estoy casi sin batería. Venga, dígame. Pues la pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto vale un jamón de 8 kilos en Jamones Badía? 69 euros. ¿Cuánto has dicho? 69. Pues te lleva la primera de las platillas, Juan. Enhorabuena. De acuerdo, muchas gracias, ¿eh? Juan, mañana te acercas por aquí por Huelva Televisión. Estamos en la primera planta, que te vamos a hacer un certificado para que vayas a Jamones Badía y te puedas llevar pues esa primera paletilla, esa primera de las 6 que sorteamos aquí en Huelva Televisión. Y bueno, pues enhorabuena y que la disfrutes en casa para estas Navidades, ¿eh? ¿Te dejo el DNI o algo o nada? Sí, tú mañana nos dejas tus datos, te hacemos un certificado y pues cuando tú quieras pues te pasas por allí y te llevas tu jamón. De acuerdo, pues muchísimas gracias, ¿eh? Venga, gracias a ti por llamar, Juan, enhorabuena. Ahora toca hablar de consumo, lo hacemos con Antonio Olaya, de Ausbank Huelva. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente y gracias por invitarnos. Pedazo de regalo, ¿eh? El que estamos haciendo aquí. No está mal, a ver si me toca a mí uno. Pues ya sabes, tienes que llamar mañana, ¿eh? Oye, vamos a hablar hoy de las primas de riesgo, ¿no? Una frase que suena mucho últimamente y la gente dice, bueno, esto de la prima de riesgo, ¿qué Suena es? tanto en la tele todos los días, tanto la radio como la televisión, hablando de la prima de riesgo, y creo que sería conveniente para los consumidores en general conocer qué es la prima de riesgo, porque se habla mucho de prima de riesgo, pero yo creo que la mayoría de las personas no saben exactamente qué es la prima de riesgo, cómo se halla, cómo afecta y demás. Entonces yo, vamos, voy a tratar de ser lo más, como siempre, lo más esquemático, lo más sencillo en el habla y lo más resumido posible para tratar de que todo el mundo nos entienda. De acuerdo. Básicamente la prima de riesgo es un sobreprecio, el sobreprecio que paga un país para financiarse en los mercados, o sea, eso como frase general, el sobreprecio que un país paga para poder financiarse en los mercados con respecto a otros países. Entonces, cuanto mayor riesgo tenga ese país, mayor prima de riesgo va a tener. Bien. Y luego entraremos en quién evalúa qué riesgo tiene ese país, qué riesgo no tiene ese país, y eso es lo que hacen las llamadas agencias de calificación, que tanto escuchamos. Las agencias de calificación son las que dicen, estamos hablando siempre en términos generales y sin entrar mucho en la materia, vamos a ser un poco generalistas para no perdernos, ¿eh? Entonces, las agencias de calificación, que todo el mundo escuchamos hablar, de Moody's, Standard & Poor's, de Fitch, que son las principales, son las que dicen, bueno, pues el riesgo de este país, vamos a bajarlo, vamos a bajarle un escalón, una calificación, vamos a subirlo, en función de esas calificaciones que emite la agencia de calificación, pues luego las deudas que emiten los países, pues se tienen que pagar más o menos caras. Pero yo quiero poner un ejemplo para que todos nos entendamos. Muy bien. Vamos a ver, vamos a suponer una comunidad de vecinos, un bloque, donde en la planta baja vive un señor que se llama Alemán o Alemania. En la planta primera vive un señor que se llama Francés, que es de Francia. En la segunda planta vive un señor que se llama Español, que es de España. Y en la cuarta planta vive un señor que se llama Portugués porque es de Portugal. Muy bien. Y ahora hay que hacer una obra en el bloque, hay que meter un ascensor y hay que hacer una obra en el bloque. Y necesita poner cada uno 1.000 euros. Bien, pues cada uno de ellos tiene que ir al banco que está justo al lado o enfrente del bloque a pedir 1.000 euros al director del banco.
Entonces va el señor que se llama Alemán, que está en la planta baja, que es de Alemania, y va al banco, y como este señor es un señor que lleva 40 años en la ciudad, con muchos negocios, con propiedades libres de carga, súper conocido, famoso, con mucha solvencia, cuando llega al banco, el banco le dice, hombre, sin problema, a ti te doy los 1.000 euros, te damos los 1.000 euros y paga el interés preferencial, el mínimo, ¿cuánto es? Un 2%. Entonces, ¿qué le cuesta financiarse al señor alemán que es de Alemania? ¿Ese 2%? Pues un 2%, porque es el que más garantía tiene. Bien, al día siguiente va el señor francés, que vive en la primera planta porque es de Francia, y va al banco y pide los 1.000 euros para lo mismo. Y el banco le dice, bueno, usted, pues este señor trabaja él y la mujer, tienen su pisito en la playa, tienen un solo niño, tienen sus coches, está muy bien. Dice, bueno, vamos a darle también el préstamo, pero claro, como no tiene la solvencia que tiene el de la planta baja, le va a costar el dinero un punto más, le va a costar el 3%. Luego ya hay un diferencial, una prima de riesgo desde la primera planta del francés con respecto al alemán de un 1%, de 100 puntos porcentuales. El francés tiene que pagar un punto más por el mismo dinero porque tiene más riesgo de que impague tanto los intereses como el capital al vencimiento. Después viene el español, y va el español a pedirlo. ¿Y el español qué ocurre? Que la mujer no trabaja, que tiene 4 chiquillos, y ama de casa, y que le gusta mucho ir de copa, y le gusta... Entonces cuando llega al banco, él tiene su sueldo fijo, buen sueldo fijo, lleva 20 años trabajando y más, pero tiene una serie de ponderables que hace que el banco diga, bueno, aquí hay un poco más riesgo de que este señor le pase algo y no se pague. Entonces, hace que el tipo de interés, en vez de al 2, se lo va a cobrar al 6%. Y le cobra 4 puntos por encima de lo que paga el alemán. 400 puntos porcentuales. Y 3 puntos por encima del francés, Y ¿no? 3 puntos por encima del francés, 300 puntos porcentuales. Entonces tenemos al alemán que paga un 2%, al francés un 3% y al español que paga un 6%. ¿Por qué? Porque la mujer no trabaja, tiene 4 niños, le gusta tomar las copitas, el director lo sabe porque lo conoce, Sí, vale. no ahorra, le gusta ir al fútbol, en fin, y dice, bueno, pues este señor tiene más riesgo de que impague el préstamo, luego vamos a cobrarle una prima de riesgo superior. Y luego viene el portugués, que el portugués se ha quedado parado, el hombre es una persona seria, formada y demás, la mujer no trabaja, también tiene 3 o 4 niños, es más serio que el español, no está en juerguista, pero se ha quedado parado. Entonces, claro, va y como lo conoce el director, le dice, bueno, te vamos a dejar el dinero, pero me vas a tener que pagar un 11%. Un 11% son 9 puntos por encima del alemán, 900 puntos porcentuales, 5 puntos por encima del español y 8 puntos por encima del francés. Y a todos se le da los 1.000 euros, pero cada uno tiene que pagar un tipo de interés en base a la prima de riesgo que el banco considera que tiene. Cuanto más riesgo de que se impaguen los préstamos y que se devuelva el capital, no solo del capital, sino los intereses y el capital, pues mayor coste tiene la financiación, más le cuesta. Si eso lo trasladamos a los países, ¿qué es la prima de riesgo? Pues la prima de riesgo es lo que nos cuesta, en la zona euro hablamos, porque en la zona de América se trabaja con el ENVI, que es el indicador de bonos de mercado emergente, que es otra historia que no vamos a meternos ahora, que es respecto a los bonos de la Fed a 30 años, que lo establece JP Morgan, no vamos a entrar en eso. En Europa, ¿qué ocurre? Que nos comparamos siempre con el del bajo, con el alemán, que es el que más garantía tiene. Entonces, si en Alemania, cuando Alemania, el Estado alemán, quiere financiarse para hacer inversiones y sale al mercado y tiene que pagarle un 2% a esos inversores que compran la deuda alemana, siempre cuando comparamos entre países para hablar de prima de riesgo tenemos que comparar a bonos a 10 años de todos los países. Es un producto para que sea el mismo producto, porque también podría haber diferencia de rentabilidad en base a qué producto sea. Para que sea homogéneo se establece bonos a 10 años. Como bonos a 10 años de todos los países, ahí no tenemos riesgo de producto, solo vemos el riesgo de país. Bien, ¿qué ocurre? Que si a Alemania le cuesta 2%, bien, y ahora sale en la tele y dice, la prima de riesgo de España se ha ido al 400 puntos, que son 4 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir? Que si Alemania paga un 2% por colocar sus bonos a 10 años, en España el Estado español tiene que pagar un 6%, porque es 400 puntos porcentuales por encima del 2% que tiene Alemania. Tenemos más riesgo de país, sí. Luego tenemos que pagar más. Los inversores extranjeros cuando van a invertir, dicen, ¿sabes qué sobreprecio me tiene que dar España para yo invertir en España? Porque si no, no me interesa.
Para eso compro bonos alemanes. Yo me arriesgo a comprar deuda española, bonos a 10 años, a cambio de que me dé más rentabilidad. Si no, compro bonos alemanes o franceses, que están en medio. De acuerdo. Entonces, la prima de riesgo es ese sobreprecio que tienen que pagar los países con respecto al bono alemán a 10 años, hablando de Europa, para poder financiarse los mercados. Bueno, pues queda bien explicado, nos quedamos sin tiempo, Antonio. Vale, perfecto, yo creo que ha quedado Sí, el sí, ejemplo no, bastante claro. ya ha quedado bastante clarito lo que es la idea y bueno, muchas gracias por haber estado aquí un martes más. Estupendo. Y a ver si el próximo día tenemos más tiempo. Muy bien, pues a vuestra entera disposición. Muchas gracias, Antonio. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con la Universidad de Huelva.